Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hipólito era un sacerdote romano que junto con un grupo de seguidores formaron la comunidad disidente. Por ese motivo, el Papa Ponciano lo deportó a Cerdeña. En ese momento sobrevino la persecución del emperador Maximino contra los cristianos, y Ponciano e Hipólito se encontraron nuevamente. Hipólito depuso su actitud rebelde y se reconcilió con la Iglesia. Ambos murieron como mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor me dirigió la palabra y me dijo: Tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí,
y estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llenas tus entrañas con este libro que te voy a dar. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo: Hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura para mí siempre ha sido maravillosa, pero atención, algunas veces la gente dice que hagan con 99 la cañumba lleva a peteinte más la opitada la corabe, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar a las 99. Sí, yo entiendo lo que está queriendo decir, ¿verdad? Con esa reflexión más o menos, como que casi como que cambia el Evangelio. Pero en realidad, el evangelista no se preocupa tanto aquí en la cantidad de ovejas que se puedan perder, sino que aquí, queridos hermanos, el evangelista San Mateo, cuando está escribiendo y la comunidad se preocupa, ¿saben de quién? De mí, de ese único, de vos, ñande yara o mañana. Es decir, es como que decir, vos sos la prioridad. Yo te cuido a vos.
Eso me hace acordar, por ejemplo, ¿verdad? Los pasajeros VIP del avión de Júpiter. Avión de aquí para allá, pipipim, pupupum, yuque ave, yuque amor, nambrenden temoy. Porque le pagan yo que $3,000 o lo que sea. A mí otro no ya jugaba, o me hago lo pagaba $1,200, entonces la otro 3,000, 3,500. Bueno, entonces ahí el VIP. Entonces, nambré, un carecón dirigía, llevan de peina paoín. Y entonces, queridos amigos, esa es un poco la comparación que yo les quiero dar, más o menos para entender qué es lo que el evangelista, aquí San Mateo, el evangelio de por sí cuando habla de la oveja perdida, nos está queriendo transmitir. Aquí dice justamente que qué es lo que pasa, cuídense de despreciar, miren un poquitito, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas? Dice, ¿verdad? Y va comparando. Si tiene 100 ovejas, pero ese que es prioridad también lo está llamando, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Llamó a uno de los niños, lo puso en medio y le dice, este niño. Y el que le recibe a este niño, quiere decir que cada uno de nosotros es un niño ante Dios. Es alguien que tenemos que cuidar, es alguien que dentro de su inocencia tiene que ser encaminado, ayudado. Ñañangare coana, pemitania lleva, pero ese mitad, pemita mío y opebe, peaseina, mi alma, mi vida, tengo que cuidarlo y con mucha prioridad. Es la prioridad total y absoluta. Upeago le dice ahí. Entonces, como le estaba diciendo, aquí no se refiere tanto por la cantidad de quien pudo alejarse o lo que sea, sino que sobre todo es este buen pastor, este que después, como cristiano, se preocupa de su hermano, de ese uno, sea el que sea, pero oye preocupa upeare. Aunque sea uno, pero oye preocupa upeare. ¿Y dónde están los otros? Y los otros están aquí seguros, pero a ese uno yo no lo puedo dejar perderse. Queridos amigos, esto ya es mucho, ¿verdad?, para nosotros, porque nos está llamando, evidentemente, a un compromiso muy serio en el trabajo y en la tarea de evangelización. Porque upeaco, ñande, guanaje, hijina, ¿saben qué? Nosotros no podemos dejar a ese uno, un hermano, que no se está acercando o se ha alejado por A o por B motivo del Señor. Ella sube, ella ya posee, ni pena en o lo que sea, no. Sino que tenemos que buscar las estrategias, porque recordemos, queridos amigos, que dentro de la comunidad y en el plan de salvación del Señor, cada uno, donde sea, oreja, espera, etcétera, etcétera, todos, vemos a todas las personas, todos tenemos entonces, queridos amigos, una misión y una función específica dentro de la comunidad. La otra comparación que yo suelo hacer, ¿verdad?, para entendernos mejor, es como el rompecabezas. UPB con Yandé, entonces ya hay bonaina. PTI ficha y o faltaron los cañeros de ella lleva en tu puzzle. O faltan de ti, PTI ficha y japean de ella, japea falta. Jape cuarapea aba bendiga tuyo mueneje. ¿Por qué? Porque esa ficha solamente sos vos. Y si vos no estás ahí, se queda un feroz agujero. Apear la prioridad. Prioridad por ese uno. Pero sobre todo porque tenemos que cuidar y tenemos que ayudarnos. Y por eso, porque justamente como los niños, dice, tenemos que ser. El niño que tiene el alma tan sencilla. El niño que tiene que ser cuidado en todo momento. Y se le está llamando a la comunidad. Oye, dale, peyepitazoque, pemañaque, anique pejeyareite y vendrá pichate. Sino que ir en busca de esa oveja perdida. Ir en busca de ese que tiene que completar y que completa tu rompecabezas en la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, esta es una llamada bastante difícil y bastante comprometedora. Porque opea se ñande en guaná lleva que ñande ya yepita zona ña mañana ya esana vaya paña y meñaína. Y ahí vos te vas a dar cuenta. Entonces mira un poco tu rompecabezas, bateco vagina. Primero mira en tu casa, bateco vagina lande rompecabezas. Entero eteaba y ya entero eteaba vagina hueve. Oye completaba vagina lande rompecabezas. Estaba objetaba de cuáramo cointerambos apiwe.
porque ando cuase iba a ver la comunidad y ando cuase iba a ver la jogapuy. O también eso miremos dentro de nuestras capillas, dentro de nuestros grupos. Porque algunas veces ñande hoy lleva ya la idea, en vez de ir a buscar a ese uno que está faltando, a ese uno que completa, entre comillas, nuestro equipo. Entonces, para Pecuerilla Hanna, es como decir a Hanna adulá, más o menos así lo decimos. Claro que aquí no lo dice, pero dice, les aseguro que se alegrará más por ella que por todas las 99 que nos extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda, ni uno solo de estos pequeños. Porque quiere decir que si nos perdemos nosotros, quiere decir que es porque no hemos cuidado de esa pequeñez del hombre en su limitación. En el fondo, la ñandella es ya la gente oñe momón burú, ñande jehui, oñe momón burú, ñande yarahui. Quiere decir que ñande nañañangarecoira de su limitación. Y por eso es que en su limitación esa persona se puso ante algún problema y no fue capaz de superar. Entonces estoy casi en bebé, estoy casi en bebé pa ibi, estoy casi en bebé monje, estoy casi en bebé ñande yana, estoy casi en bebé la tupao, estoy casi en bebé abae. Y entonces, y después él hace su religión. Y así es sencillo, queridos hermanos. Entonces, del aspecto muy antropológico, que es esencial, ¿verdad?, en la vida del hombre, esto se manifiesta también en nuestro aspecto de relación. Relación con los demás, relación con el mundo y relación con Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que sea fuerte y valiente para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que valoren en cada hogar la vida de los niños y reciban una buena educación cristiana, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente.